Hechos capítulo 16, verso 30. Dice la palabra de Dios: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero contarle un poquito antes de seguir leyendo, ¿verdad? Que aquí hay un soldado romano, ¿verdad? Que vio un milagro impresionante delante de él, vio una cárcel caerse, vio las celdas abrirse, vio los grilletes romperse. Algo impresionante le acaba de ver. Él estaba hasta a punto de quitarse la vida porque pensaba, ¿verdad?, que los presos se habían fugado. Y si un preso se le fugaba a un soldado romano, ¿verdad?, le tenían que quitar la vida. Era la manera como él pagaba esa deshonra para el imperio romano. Pero entonces cuando él dice la Biblia que está a punto de hacerlo, ¿verdad?, los apóstoles le dicen: no te hagas daño, aquí estamos y no nos hemos ido. Entonces cuando él ve todo eso, él se convence que lo que estos hombres andan predicando es de a de veras, que estos no son, ¿verdad?, de aquellos cristianos a medias, sino que son cristianos de a de veras, auténticos. Y ese es nuestro propósito en todo este año, ¿verdad? Que nosotros podamos establecer en nuestro corazón el ser un cristiano auténtico. Que no seas un cristiano que hoy está poniendo en su boca la palabra de verdad, pero un momento después pone en su labio una palabra de murmuración, o una palabra de mentira, o una palabra de chisme. Eso le quita autenticidad a tu cristianismo. No importa si tienes 15, 10 o 20 años. O como hay personas, ¿verdad?, que hasta con orgullo se paran el cuello y dicen: yo ya hasta soy bautizado. Pero eres un chismoso bautizado, porque sigues chismeando. Entonces tienes que tener frutos de un verdadero cristiano. ¿Y a dónde es cuando un verdadero cristiano se nota? Es en medio de las pruebas. Es en medio de las dificultades, donde ahí dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el fuego de la prueba va a sacar a flote lo que es puro, como se purifica el oro, y que también dice que va a mostrar lo impuro. Y entonces cuando tú estás pasando una prueba, una dificultad, ahí es cuando en esos momentos se ve qué tan auténtico es tu cristianismo. Y cuando tú puedes venir y modelar un cristianismo auténtico a otras personas que no creen por causa de tu testimonio, eso hace que la gente empiece a creer. Hay gente que dice: todos los cristianos, ya todos nos miden de la misma manera, y dicen: todos los cristianos son aquí y son esto y son lo peor. Pero de repente en el trabajo se encuentran contigo, en la colonia se encuentran contigo, que eres un cristiano que honra a Dios, y te dicen: tú eres diferente, tú eres un verdadero cristiano. Y dice la Biblia que eso es lo que acaba de este soldado ver, y se acerca ahora a ellos y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y viene también una recompensa cuando tú crees. Porque a veces decimos: ay, ya me vine a meter a la iglesia, ¿y ahora qué va a decir mi familia? Aunque al principio tu familia se pueda oponer, aunque al principio tu familia no lo entienda, dice la palabra de Dios que por cuanto tú crees, la fe que hay ahora en ti también los va a alcanzar a ellos. Cree en Jesús y va a venir una salvación a tu vida. Es una salvación que marca tu vida con un cambio. Hay un antes y hay un después cuando tú recibes a Jesús de corazón. Hay mucha gente que le decimos: tú necesitas a Jesús, ¿quieres recibirlo? Y dicen: sí. Mira, vamos a hacer esta oración, vamos a hacer esta confesión de fe, y la hacen, pero no la hacen de todo corazón. ¿Y cuál es el resultado? Que no hay un cambio en la persona. Que la persona dura un tiempo, unos meses en la iglesia, y luego regresa a su vida anterior. Y así está. Viene a la iglesia porque dice: es que no quiero que Dios me castigue. Pero de repente se vuelve a alejar de la iglesia, y cuando sabe que anda haciendo mal, regresa otra vez y dice: es que no quiero que Dios me castigue. Ya se acerca la Semana Santa, hay que ir a la iglesia, hay que dejar de comer carne.
porque lo que tienen es un miedo a Dios. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, no estás esperando una fecha. Tú te relacionas con Él todos los días. Tú tienes una comunión con Dios todos los días a través de tu fe. A través de la fe que hay en ti. Esa fe que te hizo volverte un creyente salvo. Si dice amén conmigo. Y el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Que no te dé miedo que un hermano te vaya a visitar y le predique a tu familia. No, hermano, no vaya a mi casa porque usted no conoce a mi familia. No, hombre, lo van a insultar, lo van a tratar mal, lo van a correr. A lo mejor y hasta a mí también me andan corriendo. No vaya porque viera que mi familia son muy tradicionales y a lo mejor puede haber un problema. Que no te dé miedo que le prediquen de Cristo a tu familia. Y el verso 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, diga conmigo, a mi casa. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Hay dos cosas que quiero mostrarle aquí, por favor, y póngame atención. Para los romanos, los judíos eran un nivel abajo que los perros. Eran más valiosos los perros que los judíos. Hay una frase de Jesús, ¿verdad? Que él está hablando con sus discípulos, creo que es en el Sermón del Monte, y le dice: si alguien te pide que camines una milla con él, ve otra más. Esa era una ley romana. Si tú como romano ibas con cosas cargando y te encontrabas un judío, por ley, ese judío estaba obligado a llevarte tus cosas durante una milla. Pero los judíos cargaban las cosas y en el camino iban maldiciendo al romano. Ay, triste romano, ojalá y le pase un tren por encima. Y entonces Jesús les dice: si alguien te obliga a caminar una milla, ve otra más. Les estaba enseñando humildad. Entonces lo peor que le podía pasar a un romano era él rebajarse al nivel de estarle sirviendo a un judío. Porque por ley los judíos eran siervos de los romanos. Pero es tan impresionante la obra que Dios hace en el corazón de él, que él se olvida de quién es. Y ahora puede ver que al lado de los judíos, en la identidad que Cristo nos da, todos somos iguales. Que no hay, ¿verdad?, títulos o posiciones sociales, sino que ahora hay una misma fe en Cristo Jesús. Y él dice que sirve la mesa, empieza a servirles, les abre las puertas de su casa y se regocija con ellos. Escúcheme bien, por favor, porque este es un problema que hay en el corazón de muchos cristianos. Él se regocijó por haber creído en Cristo, no porque le dieron un nuevo trabajo, no porque le dieron más dinero o lo liberaron de las deudas. Ay, pastor, viera qué gran bendición traigo hoy. Y casi siempre significa que te dieron dinero, aunque no digan amén. Pastor, esta semana las ventas en el trabajo fueron más, y traes una sonrisota de oreja a oreja. Pero cuando te va mal, ya no hay regocijo. Ya no hay regocijo, sino que ahora hay reclamo. ¿Y por qué a mí? ¿Y si Dios estuviera conmigo? ¿Y dónde está el Señor? ¿Y dónde está su bendición? El regocijo del cristiano es por haber creído en Cristo, no por lo que Cristo le pueda dar. Que tu regocijo, nos fue mal, vamos a alabar al Señor. Nos fue bien, vamos a alabar al Señor. ¿Por qué no vamos a regocijar? Porque hemos tomado la decisión de creer en Él. Y esa es causa de regocijo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tú tienes que saber que Dios es el Dios que sana familias. Solo este hombre romano pidió él, ¿verdad?, el deseo de poder saber qué hacer para ser salvo, pero toda su familia fue bendecida. Entonces, ¿quién aquí no tiene problemas en su familia? Todos.
pequeños, unos más grandes que otros, unos menos, otros muchos, pero todos tenemos problemas en la familia. ¿Verdad que sí? Y qué bendición que es que tú te acerques a Cristo y por cuanto tú das un paso de fe, el Señor recompensa tu paso de fe trayendo bendición y salvación en tu casa. De tal manera que lo que no has podido lograr en tu casa, por muchas otras formas o maneras, ahora en Cristo lo puedes lograr. Entonces, si tú has creído en Cristo, espera la salvación para tu casa. Mire, yo le he enseñado a usted que hay mucha gente, ¿verdad?, que usa el pasaje de Josué 24:15, ¿verdad?, que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Escúcheme bien, lo más impresionante es que capítulos adelante dice, y murió Josué y su generación no conoció a Dios. Y hasta lo tenemos en cuadro ese versículo. ¡Ay, qué bonito se oye! Y hasta se escucha calidad. Tú tienes buenos deseos para tu matrimonio. Tú tienes buenos deseos para tus hijos, pero no significa que se vayan a hacer realidad. La realidad muchas veces viene siendo otra. Porque no es por deseos. No es por deseos. Yo les decía a ustedes hace, ¿verdad?, varios días. A veces muchos de ustedes han de decir, ¡ay, ya se está volviendo loco el pastor! Porque pasamos por donde hay un terreno grande, ¿verdad? Y siempre digo, imagínese, hermana, imagínese, hermano, que los sinvergüenzas de este lugar me van a buscar y dicen, pastor, le regalamos este terreno para que aquí construya su templo. A veces están construyendo grandísimas bodegas, ¿verdad? Y pasamos por ahí, y le digo a mi esposa, imagínate que los dueños de este lugar me van a buscar y me dicen, pastor, le regalamos esta bodega para que aquí construya su templo. Ese es un buen deseo, pero no es por deseos. Entonces tú puedes decir, Señor, mi familia, qué buen deseo el que estás teniendo. Pero tus acciones, pero tu fe, pero ¿qué es lo que le estás creyendo a Dios? ¿Qué es lo que estás sembrando cada día en tu casa? ¿Cómo está tu fe cristiana? Si dice amén conmigo. Entonces, por muy bonito que sonó el deseo de Josué, mi casa y yo serviremos. Es más, Josué hasta desafió a los demás. Ahí ustedes verán qué hacen, Ustedes decidirán si quieren servir a los dioses de los amorreos, pero mi casa y yo. Calidad hubiera sido que uno de los hijos de Josué se hubiera parado y hubiera dicho, hace tiempo mi papá tomó la decisión de que todos nosotros sirviéramos a Dios y hoy todos nosotros le servimos a Dios. Para tener nosotros hogares fuertes, bendecidos, que resistan todo tipo de dificultades, necesitamos a Jesús en el hogar. Y hoy muchos se están encargando de sacar a Jesús del hogar, de sacarlo y no de meterlo, ¿verdad? Jesús en muchos hogares es un adorno de temporada. Es Navidad, saquen a Jesús. Es Semana Santa, saquen a Jesús. Hay enfermedad, ¿dónde dejaron a Jesús? Búsquenlo, por favor. Y el Jesús de ese hogar es un Jesús de temporada. Es un Jesús de problemas. Y no debe de ser así. Si dice amén conmigo. Jesús debe de estar con nosotros todos los días, porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Dios no se ha olvidado de ti ni de tu familia. Isaías 49, verso 14 en adelante dice, pero Sión, hablando del pueblo de Israel, dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó. ¿No le suena conocido eso? ¿No le suena conocido que cuando estás en medio de una prueba piensas o hasta logras decir, el Señor se olvidó de mí? Si el Señor estuviera conmigo, esto no hubiera pasado, esto no hubiera sucedido en mi vida. ¿Por qué Dios permitió que se muriera un hijo? Que se murieran mis padres. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba en medio de esta violencia? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba solo, abandonado en la cama de un hospital? ¿Dónde estaba Dios? El problema es que tú piensas que cuando Dios está, significa que va a haber ausencia de dificultades. Y si hay dificultades, concluyes que Dios no está y no es así.
Unos discípulos fueron con Jesús y le dijeron, cuando Lázaro había muerto, le dijeron: Señor, el que tú amas ha muerto. Jesús amaba a Lázaro, pero eso no significaba que no iban a venir dificultades sobre él. Como muchos decimos, es que Dios no me ama. Si Dios me amara, ¿por qué Él permitió este problema de infidelidad en mi matrimonio? ¿Por qué mi esposo me abandonó y se fue con otra? Y está hasta más fea que yo, la sinvergüenza. ¿Por qué Dios permitió esto? Y empezamos a cuestionar y terminamos pensando que Dios no está con nosotros. Y dice aquí la palabra: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. El verso 15, mire qué impresionante esto. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos dan un fuerte amén a eso? He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus ¿qué, iglesia? Tus muros. El profeta Isaías compara el cuidado de Dios con el amor de una madre. Si hay un amor, ¿verdad? Si hay un amor muy grande, muy fuerte en la humanidad, es el amor de una madre por un hijo. Si dicen amén las mamás. Ese es el amor más fuerte que hay. El amor de Romeo y Julieta, no hombre, eso le queda chiquito al amor de una madre por un hijo. Y entonces viene el Señor y le dice: miren, mi amor es más grande que el amor de una madre por un hijo. Porque hay madres, diga conmigo, aquí no hay ninguna, que se olvidan de los hijos y los abandonan. Más cuando a lo mejor ella fue abandonada por su esposo, ahora olvida a sus hijos, los deja ahí y se va a buscar un rorro. O por el amor con otro hombre que se encuentra, ¿verdad? Ahí deja a los hijos encargados con sus papás. Y el Señor les dice: el amor más grande que hay es el de una madre. Mi amor es superior a ese. Y si aún, dice, ninguna madre se olvida del hijo que dio a luz, y si alguna madre se olvidara, dice: yo nunca me voy a olvidar de ti. Por favor, no importa que estés en el hospital más frío, más tenebroso, en el momento más difícil de tu vida, nunca pienses que estás solo. A lo mejor no está tu familia, a lo mejor no están tus amigos, a lo mejor no están los hermanos, no está ni el pastor, no hay nadie ahí contigo, pero Dios sí. Dios sí. Él siempre está sosteniendo tu mano. Escúcheme bien, por favor. De toda la creación, póngame atención a esto, de toda la creación del Señor, en Génesis capítulo 1, lo más débil es el ser humano. El ser humano es frágil comparado con todo lo demás que se creó. ¿Y sabe por qué el ser humano resiste el peso de toda la creación? Porque Dios está con él. Cuando el ser humano no tiene la fortaleza ni el respaldo de Dios, se rompe, se viene abajo. Pero si tú has podido resistir todas las dificultades que has pasado desde niño, aunque a lo mejor desde niño, desde niña fuiste abusado, fuiste abusada, y ya has podido permanecer y has podido mantenerte, es porque Dios ha estado contigo. Simplemente por eso. No creas que has tenido suerte, porque la suerte no existe. Amén. No creas, por favor, que hay a lo mejor un ángel de la guarda que está ahí contigo. No, es la misma presencia de Dios que está contigo, que no te ha dejado y que no te va a dejar. Si dice amén conmigo. Entonces tienes que tener siempre en cuenta en tu corazón. No digas, por favor, que una enfermedad en ti significa que Dios no está en ti. Escúchame bien, Dios está contigo siempre. Y cuando vienen enfermedades, Dios va a hacer crecer tu fe a través de eso. Dios la va a hacer crecer. Todos aquí pasamos por tiempos de tibieza en nuestra fe. De repente ya no tenemos la misma fe que antes. Y entonces Dios permite dificultades. ¿Sabes para qué permite Dios dificultades? Para que no te olvides que Él ahí está contigo. Y no al revés. No para que digas: Dios ya no está conmigo. Dios envía dificultades. Y cuando las dificultades o las pruebas, por muy duras que sean, toquen la puerta de tu casa, ten paz. Y recuerda que Dios está contigo. Por muy difícil que sea, por muy dolorosa que sea. Pastor, es que es muy duro y lloro. Se vale llorar. Se vale sentir dolor. Se vale padecer, se vale sufrir.
Se vale todas las emociones humanas que tú tengas. Lo que no se vale es que dudes de que Dios está contigo. Eso no. Dios está contigo y Él no te va a abandonar. Puedes, ¿se acuerda cuando predicamos de esos? Puedes llorar y seguir avanzando en tu vida y no estancarte y no quedarte ahí y decirte ya Dios no está conmigo. No, puedes hacerlo. Puedes estar llorando porque te están pasando cosas difíciles. Y es que quiero que entienda esto, que las cosas difíciles que pasan en nuestra vida no somos robots, y que tú llores no significa que estás dudando de Dios. Cuando tú empiezas a dudar de Dios es cuando lo confiesas. Pastor, estoy pensando por lo que me está pasando, estoy pensando que Dios no está conmigo. Aunque te lancen esos ataques del enemigo a tu mente, no lo vayas a declarar, no lo vayas a decir, no lo vayas por favor a decir. ¿Dónde está Dios? Ahí contigo. Ahí está contigo. Y ya lo vas a ver cuando las cosas se pongan más difíciles. Y cuando todo parezca perdido, ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Vas a ver que ahí está Él. Que tú estuviste siempre con tu mirada en la tormenta y que Jesús estuvo en la popa de tu barca descansando. Ahí estuvo Él siempre. Y lo vamos a ver. Si dice amén conmigo. Dios nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Él nunca se va a olvidar de nosotros. El enemigo, escúcheme bien, cuando tú le das lugar al diablo, le das lugar al pecado en tu vida, el enemigo te aparta de las personas, te aparta de la iglesia, te aparta de tu fe, para que allá cuando estás solo te diga, ya ves cómo estás solo y nadie está contigo. Y fuiste tú el que se empezó a alejar. Empezaste a mentirle a tu papá y a tu mamá. Empezaste a estar más con tus amigos que con tus padres. Empezaste tú a mentirle más a tu esposo, a tu esposa. Empezaste tú a alejarte de la iglesia. Te íbamos a visitar y decías, díganle a los hermanos que no estoy. Tú te empiezas a alejar. Y cuando ya estás completamente solo, es obvio que estás solo porque te estás alejando por causa del pecado. Y entonces el enemigo aprovecha esa situación y te dice, ya ves, estás tú solo. Pues obvio, porque le has estado haciendo caso a él y él te ha ido alejando. Amén. Cuando Elías se fue a encerrar a la cueva, el ángel del Señor se le presentó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Ese no era el lugar. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Nadie está conmigo, todos me han abandonado y me andan buscando para matarme. Eso es lo que hace Satanás. ¿Ya vistes? Si verdaderamente Dios estuviera contigo, el pastor ya te hubiera llamado, hombre. Ya te hubiera venido a visitar. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están tus papás? ¿A ti nunca te han querido tus papás? Tu mamá nunca te ha querido. Tu papá tampoco. Para tu papá siempre has sido un burro o una burra. Tus padres se avergüenzan de ti. El enemigo te empieza a llenar con eso. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía que tú no eras como tus hermanas? ¿Te acuerdas cuando tu mamá se comparaba con los demás? ¿Te acuerdas cuando tu papá te decía que tú no eras como el hijo de los vecinos? Y te empieza el enemigo a orbandear con eso, para que tú termines concluyendo diciendo, sí es cierto, nunca nadie me ha querido a mí. Te pase lo que te pase, Dios está contigo. Dios está contigo. David dijo, no hay un lugar en la tierra donde tú te vayas a meter que no esté cubierto por la presencia de Dios. Si vas a lo más profundo de la mar, ahí está Dios. Si vas a lo más alto de una montaña, ahí está Dios. Si te metes abajo en una piedra, ahí está Dios. He concluido, dijo David, que a donde vaya, ahí está Dios y no puedo huir de su presencia. No importa, escúcheme bien, no importa la tiniebla más oscura de pecado donde te mete el diablo, ahí te va a encontrar Dios. Dios no es un Dios que se acuerda de ti solo en la fecha de tu cumpleaños. Ay, ¿cómo has estado, hija, hijo? ¿Cómo te ha ido? Dios no es así. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, llevan años esperando que su esposo las vaya a abrazar y les dé un beso de amor? Y que te diga, gracias por todo lo que haces por mí, porque has cuidado de mí, has cuidado de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? ¿Cuántos de ustedes, hombres,
esperan a lo mejor recibir la honra y el respeto de sus esposas y no que por todo se les estén revelando, aunque no digan amén. ¿Cuántos de ustedes, hijos, están esperando que tu papá, al que admiras, al que respetas, que te diga bien hecho, lo hiciste muy bien, y no que siempre te esté regañando por todo, diciéndote a ti todo te sale mal? ¿Cuántas de ustedes, jovencitas, jovencitos, estás esperando que el papá, tu papá, el papá que abandonó a tu mamá, regrese y te diga por qué los dejó? Porque tú piensas que no lo merecías, que porque él se fue con otra mujer y ahora tú estás ahí solo con tu mamá, y te vas llenando de rencores y terminas hasta odiando a tu mamá o a tu papá. Y entonces en esos momentos de dificultad, ahí viene Dios y te dice: aunque tu papá no está, yo estoy. Aunque tu mamá no está, yo estoy. Aunque tu esposo no te diga que te ama, yo te lo digo. Aunque tu esposa no te diga que te ama, que te respeta, yo te lo digo y afirmo tu identidad de hombre. Tu identidad de hombre no está en que tengas muchas mujeres. Y ahí está Dios contigo. Escúchame bien, tienes la imagen y la semejanza del Creador. Por principio de creación, tú eres una persona creativa. Así es. Tú eres una persona creativa. Pero muchas veces tu intelecto, tu capacidad, está siendo oprimida por todas las mentiras que le has creído al diablo, de que tú no sirves para nada. Y no es así. Tú sirves para mucho. Aquí en esta iglesia te queremos, te necesitamos porque sirves para mucho. Esta ciudad no va a ser conquistada por un pastor, va a ser conquistada por una iglesia. No soy un pastor llamado a pastorear una iglesia, sino a pastorear una ciudad. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Poder ser una iglesia de bendición, de impacto en nuestra ciudad. ¿Y sabes cómo lo voy a lograr? Con hombres y mujeres talentosos como ustedes. Con hombres, con mujeres, con jóvenes que estén dispuestos a hacer mucho para Dios, a hacer algo para Dios. En muchas cosas eres bueno porque Dios así te hizo. Entonces Él quiere que tú siempre tengas la seguridad que Él está contigo y no te ha dejado. Éxodo capítulo 20 verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El libro de los Salmos, póngame atención en esto, dice que nuestros años se han ido degenerando a causa del pecado y que el hombre más fuerte, riguroso, así sano, llega a vivir hasta los 80 años. Amén. Lo tremendo es que hay gente que no llega ni a esa edad y ya se está muriendo. A los 40, a los 50, ¿verdad? A los 30 ya no pueden con tanto achaque. Entonces, ¿de qué depende muchas veces que haya tanta enfermedad en tu familia, en tu hogar? Por la deshonra a los padres. Porque tú deshonras a tus padres. Eso te acortan los años. Si tú, fíjese bien, si tú eres un hombre, una mujer justa delante de Dios, vas a llegar a los 80 años. Pero si eres un hombre que honra a tu papá y a tu mamá, vas a darle más largura de años a tu vida. Y puedes llegar hasta los 90 o los 100 años. Viendo, no como un viejito chocho o una viejita chocha, ¿verdad? Que ya no saben ni qué hacer. No, viendo bien, hablando bien, no dependiendo de que alguien te ande cargando. Pero debes de honrar a tus padres. Debes de honrar a tu papá y a tu mamá, cosa que se ha perdido. La deshonra de los padres, ¿verdad? Es el cáncer más dañino que hay en la familia. Si no me equivoco, hace un momento me decía la hermana Nayeli que el cáncer más terrible que hay es el cáncer de páncreas, que se acaba a la persona rápido, que es muy malo. Bueno, así es la deshonra a los padres. La voluntad de Satanás siempre es llevar la contra de Dios. Si la voluntad de Dios es que honres a tus padres, la voluntad de Satanás es que los deshonres. No creas que cuando estás deshonrando a tus padres estás actuando bien porque ellos se lo merecen. Porque muchas veces te puede haber tocado un papá, ¿verdad? Bien difícil. Un papá que fue muy áspero contigo. Un papá que fue golpeador. O a lo mejor tú como hijo
Estabas temblando, ¿verdad? En tu habitación de miedo, escuchando los gritos de tu mamá, que tu papá la estaba golpeando. O a lo mejor te tocó una mamá alcohólica. Y dices, yo no quiero honrarlo a él. Si más bien me da pena, me avergüenzo. Yo no quiero que mis amigos sepan que mi papá es el borracho de la colonia. Yo no quiero eso. Que mis amigos sepan que mi mamá es la que ha tenido 3 hombres, 4 hombres. Somos 3 hermanos, 4 hermanos y cada uno tiene padre diferente. A mí esa mamá me avergüenza. Yo no quiero eso. Me da pena eso. Mejor prefiero cuando mis amigos me preguntan por mis papás o mis mamás, mejor prefiero decirles que ya no viven o que están lejos. Me avergüenza que mi papá sea el que vende gelatinas, el que vende dulces. Paso por el centro y veo a mi papá, a mi mamá ahí vendiendo y eso me da pena. Eso me avergüenza. Yo quisiera que mi papá a lo mejor fuera un abogado, algo así por el estilo. Me da pena decirle a mis amigos dónde vivo, que en mi casa ni hay piso de cemento, es piso de tierra todavía. Debes de honrar a tus padres. No importa los padres que te hayan tocado, los debes de honrar. Porque al honrarlos, escúchame bien, al honrarlos no es porque ellos se los merezcan. Escúchame bien, tú eres el que no te mereces ser igual a tus padres si ellos fueron malos. Tú no te lo mereces. Si tú fuiste un hijo y tu papá no te dio opción, tu papá te trató mal, no te mereces ser igual a él. Entonces no lo hagas. Porque por más que odies a tu papá así como es, si lo deshonras, vas a terminar siendo igual a él. Aunque digas que no. Aunque como mamá digas, cuando yo tenga hijos, nunca voy a ser como mi mamá. Ya vas para allá. Hasta las mismas llantitas de tu mamá te están saliendo. ¿Sí me explico? Entonces eres tú el que no se lo merece. Son tus hijos los que no se merecen tener un padre como el que tú tuviste. Tu padre te abandonó y no quieres ahora saber nada de él y lo odias. Y hasta le dices, ese señor es tu papá. No, ese no es mi papá. Mi mamá es mi mamá y mi papá. Eso es falso. Tu mamá es tu mamá. Y él es tu papá, aunque te haya abandonado. Y no es ese señor, es tu papá. Y debes de honrarlo. ¿Sí está conmigo? Y ahí es donde Dios nos va a bendecir. Fíjese bien lo que dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te... ¿Se ha escuchado usted ese dicho de que padre no es el que engendra, sino el que? No, dice aquí, mire, aquí no dice oye al padre que te cuidó. Ay, no, para mí mi abuelo es mi papá porque él estuvo conmigo. Qué calidad que honres a tu abuelo de esa manera. Y qué calidad que tu abuelo disfrutó todo lo que tu papá no quiso disfrutar de ti. Qué calidad que tuviste una mamá que estuvo ahí contigo y hizo 2 roles para estar contigo. ¿Sí dice amén conmigo? Pero dice, oye al padre que te engendró. Óyelo. Escúchalo. Escúcheme bien y póngame atención. No se justifica, pero muchas veces tú no sabes lo que le pasó a tu papá. Tú a lo mejor ves un hombre bigotudo así duro, ¿verdad? Pero fuerte, de carácter fuerte, y no sabes que es un niño violado. No sabes que de niño una y otra vez lo violaron. Y no lo sabes. Y ahora nada más lo odias. Entonces él como papá, tu papá como papá, tuvo un padre que no lo cuidó y que lo dejó en manos de violadores, y ahora tiene hijos que lo odian por ser lo que él no decidió ser. Por eso lo debes de oír. Porque a lo mejor cuando habla contigo abre su corazón y te dice lo que nunca le ha dicho a nadie. Y te lo cuenta a ti.
Si dice amén conmigo. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, ¿no qué? No le digas, ay mamá, usted ya está vieja, ya está grande, usted no sabe. Ay mamá, si usted ni sabe manejar el control de la tele. No la menosprecies. Digan amén los hijos. Escúchenme bien, hijos, no seas de los que todo su tiempo lo dediquen a sus amigos y haces menos a tu mamá. Llegas a casa y solo llegas a casa preguntando qué hay de comer. Y si ya está tu ropa limpia, la favorita, tu playera, porque en la noche tienes reven con los cuates. Y cuando tu mamá se muere, hipócritamente, ahí vas, ay, ¿por qué te moriste, mamá? Me hace falta. Si cuando la tenías en vida la menospreciabas y no pasabas con ella. Escúchame bien, por favor, y voltéeme a ver. Conforme los padres crecen, no se van volviendo más divertidos. Hay papás que son bien necios y te sacan de tus casillas. ¿Sí o no? Y una y otra vez están ahí. Y tú te desesperas. Conforme tus papás van creciendo, no se van volviendo más divertidos. Pero no por eso los menosprecies. Ay, es que mi mamá siempre de todo me regaña. Pues es que es tu mamá, no es tu amiga ni tu cuata. Ay, mi mamá y yo somos amigas. Qué mal, porque no necesita otras amigas. Para amigas allí tienes muchas en la escuela. Necesitas una mamá. Necesitas un papá. Tú tienes que ser el papá, tú tienes que ser la mamá. Y escúcheme bien, ser un buen papá es siempre ser el villano de la película de tus hijos. Siempre. Siempre, porque a ti es el que te toca decirle a tu hijo, aquí hay un límite y no lo puedes pasar. Nadie le va a decir a tu hijo lo que no puede hacer, solo tú como papá o mamá. No sé si a usted le pasó que dice, ay, cómo no es mi hijo ese para decirle que eso no lo debe de hacer. ¿Cómo no es mi hija esa que está ahí agarrando todo en el banco, verdad, para decirle que deje de hacer eso? No, te toca hacerlo con los tuyos. Nadie le va a poner límites a nuestros hijos, solo el papá y la mamá. No seas un amigo, sé un papá, sé una mamá. Amén. Y ustedes, hijos, no hagan menos a sus padres. Escúchenlos. Tienen algo que decirles. Ay, es que mi mamá ya hasta sé lo que me va a decir. Le hablo a mi mamá y siempre se queja de todo. Puro chisme me platica de toda la gente en la cuadra. Conozco la vida de todos de la cuadra, pero por mi mamá. No, hombre, la Pati Chapoy le queda cortita a mi mamá. Que no digan amén. Entonces dice aquí el verso 23: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muchos se alegrarán el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio. ¿Y gócese quién? Escúcheme bien, inicié la predicación diciéndole que el amor más grande es el de una mamá y un hijo. Pero el diablo se ha metido tanto en el corazón a veces de las mujeres que hace que haya mujeres que rechacen a sus hijos, que los abandonen. ¿Y qué hijo se quiere gozar con una mamá que lo abandonó? No lo hago menos, pero póngame atención. A veces duele más que te abandone una mamá que te abandone un papá. Duele más. Yo siempre le he dicho a usted, yo nunca he escuchado que dos cuates se peleen porque el otro le mentó el padre al otro. Ah, pero que te mienten la madre. Ahí se te olvida que hasta eres cristiano. Hasta con la Biblia le das al que se atreva a hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces te va a doler más. Porque por 9 meses se generaron muchos vínculos adentro del vientre de tu mamá, que nunca los va a entender el papá. El hombre nunca los vamos a entender, pero la mujer sí. Amén.
Si ves a una mujer llorando por sus hijos, déjala, porque no sabes lo que en realidad le está pasando. Y no digas, ay, esa señora es bien exagerada. Por eso se está volviendo un vago ese hijo que tiene, porque siempre está ahí con él. Tiene 40 años y todavía no lo manda a trabajar. Tiene 30 años y todavía no lo manda a trabajar. Aunque no digan amén las mamás. Decía, ay, pastor, también que íbamos con eso de que los hijos nos honren. ¿Para qué se mete con nosotros, hombre? Debes de honrar a tus padres. Y escúcheme bien lo que enseña aquí Salomón en este proverbio. Póngame atención. Él dice que no hay mejor cosa para un papá y una mamá que formar hijos con valores y con principios, los cuales ya no están habiendo. Ya no hay. Están volviéndose, ¿verdad?, cosas en peligro de extinción. Ya no hay valores y principios. Entonces tú dices la palabra que le debes de enseñar a tu hijo que debe de comprar la verdad. Esto significa que hay un precio a pagar. Decir la verdad no siempre es fácil. ¿Quién le enseñó a mentir a los hijos? Nadie. Desde chiquitos, solitos, te empezaron a decir la primera mentira. Rompen algo y tú le dices, ¿tú lo hiciste? No, yo no. Yo no fui. Pero si aquí nada más estabas tú, entonces ¿quién fue? No, no sé. ¿Sí me explico? Entonces le vas a tener que enseñar a ser un hijo o una hija que hable con la verdad. Pero eso, ¿verdad?, demanda un costo, un precio. Debemos de hacer, ¿verdad?, hijos con principios, con valores. Que el día de mañana digan quién es el papá de ese muchacho, quién es la mamá de esa muchacha. Que a tus hijos los admiren, porque son hombres y mujeres sabios, pero que te anden buscando a ti. Y que digan quién es el papá, quién es la mamá. Y sería calidad, ¿verdad?, que tu hijo diga, él, ella, ellos son mis padres. Y no que el hijo tenga que decir, pues yo tuve que echarle ganas por mí mismo porque mi papá y mi mamá me abandonaron, no estuvieron. ¿Sí dicen amén conmigo? Entonces dice la Biblia, escúcheme bien, que los hijos sabios son coronas sobre la cabeza de los padres. Pero que el hijo necio es una corona de deshonra. Tu hijo lo vas a traer como corona, quieras o no quieras. Amén. Ay, ¿quién es la mamá de este niño tan latoso? ¿Quién es el papá de esta chamaca tan latosa? Este niño todos anda mordiendo, hasta a mí me mordió un pie. ¿Quién es el papá de él? Este niño tan grosero que dice groserías. Que usted le dice a algún niño, niño, deja ahí. ¿Y a usted qué le importa? ¿Y usted qué se mete? Se ríen. Pero qué feo que es eso. Y esa es tu corona. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces tienes que cuidar eso. Efesios, Proverbios 30:11 nos enseña que ahí debemos de tomar la decisión de qué tipo de generación seremos. Solo hay dos, diga conmigo, solo hay dos. Proverbios 30:11 dice, hay generación, fíjese bien, no dice generaciones, no en plural, dice, ¿verdad?, haciendo una manera única, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no. Entonces escúcheme bien, tú dices, yo no los maldigo, pero aunque no los bendigas, es igual como si los estuvieras maldiciendo. La palabra dice, el que sabe hacer bien y no lo hace, también le es tomado por pecado. Entonces dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que hay generación, una generación. Si tú eres hijo, tú no maldigas a tus papás, bendícelos. Tú no seas de tus 4 generaciones en el ciclo de Dios, tú no seas la maldición, tú no seas la generación que maldijo a sus padres. Qué bueno que tú seas la generación, como dijo Hechos capítulo 16, que tú seas la generación a través de la cual la salvación de Dios llegó a tu familia, llegó a tu papá, llegó a tu mamá, llegó a tu casa. Que tú seas esa generación, la generación que bendice. ¿Sí dice amén conmigo? Pastor, es que yo vengo a la iglesia, pero mi mamá no viene, mi papá no viene. Sigue viniendo, sigue asistiendo, que tú vas a ver que la salvación del Señor lo va a alcanzar. Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor
Si tú dices, pastor, yo antes no era cristiano y era bien maldiciente contra mis papás, hasta con groserías les hablaba. Ahora que estás en Cristo, no lo hagas. Ahora que estás en Cristo, no lo hagas, déjalo de hacer. Es que usted no conoce a mi papá. Mi papá de 5 palabras me dice 7 groserías. Y entonces yo también se la regreso. Yo no me dejo. No lo hagas. Si dice amén conmigo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas ¿de qué? Y seamos ¿de qué? De larga vida. Entonces, ¿quién de ustedes quiere vivir poco? ¿No ha visto usted que los adolescentes, cuando están en la edad de adolescentes, dicen, ay, ojalá y me muera y así se van a quedar todos felices? Y cuando de verdad se están muriendo dicen, no, yo no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Amén. Ni la muerte se quiere morir, pero un día la van a lanzar, ¿verdad?, al lago de fuego. Nadie se quiere morir. Entonces es importante que tú honres a tus padres. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la. Ahora escúcheme bien, por favor. Tu hija, tu muchachita, eres una muchachita bien grosera con tu mamá o con tu papá. El día que te encuentres un hombre que te humilla, que te denigra, que te trata con la punta del pie, no vayas a ir a culpar a Dios, porque es muchas veces lo que siembras. Tú fuiste una generación que maldijo a su mamá o maldijo a su papá, y todo lo que se siembra, bueno o malo, se va a cosechar. Y vuelvo a repetir esto, escúcheme bien. ¿Quién de ustedes quiere casarse y que le vaya mal en el matrimonio? Nadie quiere eso, nadie tiene ese mal deseo. ¿Quién de ustedes agarra a su hijo pequeño recién nacido y lo ve y dice, ay, ya me lo imagino siendo el más borrachote de la cuadra? Ya me imagino a mi hijita andando de cusca. ¿Quién de ustedes hace eso? ¿Verdad que no? Normalmente decimos, no quiero que él pase por lo que yo pasé. Pero no se trata de buenos deseos. Se trata de tu fe en Cristo. Y si tú dices, yo no voy a esa iglesia porque no quiero ser cristiano, ni que me vean con esos cristianos locos, no se trata de eso. Se trata de tu fe en Cristo. Todos los hogares, todos, hasta el hogar de Jesús, todos los hogares vamos a pasar por crisis familiares. Y qué malo que te toque una crisis familiar sin estar listo, porque se puede venir abajo tu hogar. Todo por lo que habías trabajado durante 15, 20, 30 años de matrimonio se te puede venir abajo en medio de una crisis familiar. Por eso tienes que tener cuidado. Esto se trata de tu fe. Sigue a Cristo, síguelo con fe. Ay, pues yo nada más vine a ver qué podían hacer por mí en esta iglesia. No podemos hacer nada por ti. Solo Jesús lo puede hacer. ¿Quieres que te ayudemos? Entrégale tu vida a Jesús. Ay, es que el pastor oró por mí y no pasó nada. Seguramente no fue por falta de fe en mí. Yo tengo fe en Jesús. Pero tú tienes fe en Jesús. Pero tú crees en Él. Amén. La vida cristiana no es una religión donde solo vienes los domingos para cumplir con Dios. Es una relación de todos los días. De todos los días de nuestra vida. Éxodo capítulo 15 verso 26. Escuche bien lo que dice este pasaje. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto. ¿Hicieres el qué? Lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu enfermador, dice ahí, tu sanador. Yo nada más vengo a ver qué dice el pastor. No, qué dice Dios, y síguelo a Él, y en Él está tu sanidad, en Él está tu bendición. El mayor sanador de nuestra familia es Dios. Él está interesado en sanar, esa es la voluntad de Dios, sanar.
Él sana todo tipo de enfermedad, por muy difícil que sea. Aunque haya sido desahuciado por la medicina, no hay enfermedad que venza el poder de Dios. Hay enfermedades que vencen las fuerzas humanas, que vencen el esfuerzo humano, pero nunca la fuerza de Dios. Aunque pasen años de enfermedad en tu vida, la sanidad de Dios no falla. Diga conmigo, no falla. Hay personas que Jesús sanó que decía tenía 10 años, 12 años, 18 años, 40 años de estar en esa condición enferma, pero Cristo puede hacer un milagro y sanarlo. Y tú dices, yo desde niño nací con este problema, tengo esta enfermedad. Cristo puede hacer un milagro y sanarte. Dios es un Dios de sanidad. Si dice amén conmigo. Nunca va a haber nadie que le haga más bien a tu familia que Dios. Por favor, si tu familia le pasa algo malo, no estés culpando a Dios. Si Él es el único interesado en que a tu familia le vaya bien. Él es el único interesado en que a nuestra familia le vaya bien.